Con nuestro experimento vamos a demostrar el principio de Pascal, el cual describe la presión ejercida por un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables, como en este caso la manguera, el cual transmite su presión de igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Previamente nosotros ya tenemos nuestra base de nuestro manómetro, el cual consta con dos líneas paralelas, una de ellas el cual es un medidor con una diferencia en cada línea. Esta la vamos a usar para medir las alturas distintas de nuestro fluido, cuando cambia, cuando varía su presión. Primero, para que todo, vamos a hacer nuestra base de nuestro tubo. Procedemos a meter nuestro tubo en forma de una U perfecta. Como observamos, su par de líneas paralelas son rectas. Tenemos lista nuestra U. Nuestro punto de referencia es nuestra base, el cual es 0. Este manómetro está formado por un tubo de plástico doblado en forma de U, lleno de un líquido, agua, con un colorante el cual no afecta su densidad, en el cual se conecta uno de sus extremos donde la zona donde quiere medirse la presión y el otro se deja libre a la atmósfera. La presión ejercida en el lado de la alta presión produce el movimiento del líquido dentro del tubo. La diferencia de altura dependerá de la presión y de la densidad, el cual vamos a demostrar a nuestro manómetro en forma de U perfecta. Recordamos que en uno de sus extremos debe tener una presión distinta a la atmosférica. En este caso, para ello usamos un embudo y una tapa plástica, en este caso es un globo. Antes de ello, vamos a agregar nuestra agua con colorante, que el cual no afecta su densidad. En este momento, nuestro sistema se encuentra equilibrado, como se puede observar, 16 y 16, puesto que en nuestra entrada, en ambos extremos, está aplicada la presión atmosférica. Ahora nuestra tapa. Vamos a notar cómo la presión va a variar, puesto que en un extremo la presión va a ser distinta a la atmosférica. Ya puesta nuestra tapa, voy a ejercer presión en nuestro líquido y vamos a notar cómo va a variar. Ahora espero que mi sistema se equilibre. Ya con nuestro sistema equilibrado, notamos que nuestro líquido, su altura disminuyó, ya que teníamos una altura inicial de 16. Ahora vamos a observar de cuánto quedó. Como observamos, nuestra altura está en 11. Nuestra demostración de Pascal. Tenemos tres líquidos distintos con tres densidades distintas. Tenemos agua dulce con una densidad de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Tenemos agua salada con una densidad de 1030 kilogramos sobre metros cúbicos. Y tenemos aceite con una densidad de 1300 kilogramos sobre metros cúbicos. Ahora sometemos nuestro embudo al agua dulce. Tenemos nuestro sistema equilibrado, vamos a observar cómo varía.
Como observamos, ha variado de una forma muy notable. Teníamos una altura de 16, ahora tenemos una altura de 22. Continuando con nuestro experimento, vamos a someter nuestro sistema a agua-sal. Recordamos que para ello hemos soltado la tapa para que se vuelva y se equilibre nuestro sistema. Observamos muy lentamente. Observamos, la densidad ha variado con una altura de 24 centímetros. Vamos a demostrar nuestro sistema con el aceite. Observamos que ha variado. Procedemos, esperamos que se equilibre. Tenemos una altura de 26 centímetros. Finalmente, comprobamos el principio de Pascal. Observamos que proporcionalmente a mayor profundidad y mayor densidad, tenemos mayor altura en nuestro líquido, o sea, mayor presión. Continuando con nuestro experimento, haremos la demostración a través de los datos obtenidos. Recordando que el principio de Pascal nos dice que la presión ejercida en un fluido incomprensible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables, en nuestro caso utilizamos la manguera, como lo recordamos, se transmiten con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. El principio de Pascal nos muestra la siguiente fórmula. P es la presión total a la profundidad, es la presión sobre la superficie libre del fluido, en este caso la presión atmosférica, ρ es la densidad del fluido, G la gravedad a la que nos encontramos y H la altura a la que alcanza el fluido. Los datos obtenidos fueron los siguientes. En el agua dulce encontramos que la altura alcanzada fue de 0,22, en el agua sal 0,24 y en el aceite de motor 0,26. En esta tabla también expresamos la densidad de cada uno de estos líquidos. Debemos tener en cuenta que en nuestro experimento, nuestra unidad de medida fueron los centímetros. Es por esto que debemos hacer la conversión de centímetros a metros en la altura, pues esto nos ayudará a alcanzar la unidad de medida que son los pascales. Cuando encontremos. Para realizar la demostración, encontraremos la presión en agua dulce. La presión de agua dulce a la presión atmosférica más la del agua por la gravedad por la altura alcanzada. Como observamos, los metros se cancelan, pues esto nos ayudará a encontrar la unidad de medida que son los pascales. Y así podemos sumarla con la presión sobre la presión atmosférica. Aquí vemos que están las dos presiones con su unidad de medida correspondiente y finalmente encontramos que la presión en el agua dulce fue de 103.134. Así pues, también encontramos la presión manométrica en el agua dulce. La presión manométrica es la diferencia de la presión total menos la presión atmosférica. La presión manométrica en el agua dulce es de 2.134 pascales. Este es el procedimiento que realizamos para obtener los siguientes resultados. Como observamos, el agua dulce tiene la menor presión manométrica y la presión total, y el aceite de motor tiene la mayor presión. Finalmente, podemos concluir que comprobamos el principio de Pascal, pues aquí encontramos que a mayor densidad, la presión también va a ser mayor, pues cuando someto, en este caso el embudo, al fluido de aceite, encontramos que su presión bastante, pues lo notamos en la U cuando el fluido alcanzó los 24 centímetros.
Finalmente, podemos concluir que el principio de Pascal nos dice que a mayor densidad, mayor profundidad, nuestra altura será mucho mayor.